Hace 68 millones de años, en las llanuras del Cretácico tardío, un depredador de 9 toneladas acecha a su presa. Es un Tyrannosaurus Rex, el terror absoluto de su época. Sus mandíbulas pueden ejercer una presión de 6 toneladas por centímetro cuadrado, suficiente para triturar huesos como si fueran galletas. Avanza lentamente, con cada paso haciendo temblar el suelo. Pero hoy, su objetivo no huye, no corre, ni siquiera se mueve. El T-Rex se detiene. Frente a él hay una criatura que parece salida de una fortaleza medieval. Su cuerpo es una masa compacta de placas óseas entrelazadas, como un mosaico de protección natural. La cola, gruesa y poderosa, termina en algo que desafía toda lógica evolutiva. Una bola maciza de hueso puro, del tamaño de una pelota de baloncesto, con protuberancias afiladas apuntando en todas direcciones. El depredador gruñe, calculando sus opciones. Este es el Ankylosaurus, y su existencia plantea una pregunta fascinante. ¿Por qué algunos animales eligieron la velocidad mientras otros construyeron fortalezas vivientes? En un mundo donde todo parecía diseñado para matar o escapar, el Ankylosaurus tomó una tercera vía, tan radical que cambió las reglas del juego. No necesitaba ser rápido, no necesitaba esconderse. Simplemente se plantaba en el suelo y decía, «Inténtalo». Lo que estás a punto de descubrir va mucho más allá de un dinosaurio con armadura. Es la historia de una estrategia de supervivencia tan perfecta que desafió a los mayores asesinos de la prehistoria. Es la ciencia detrás de un arma biológica que podía destrozar huesos con precisión quirúrgica. Y es la razón por la cual, incluso hoy, los ingenieros estudian su estructura para diseñar vehículos blindados. Prepárate para conocer al gladiador que nunca perdió una batalla. El Ankylosaurus vivió durante los últimos 8 millones de años del Cretácico, justo antes de la extinción masiva que borraría a los dinosaurios del planeta. Sus fósiles se han encontrado principalmente en América del Norte, en regiones que hoy conocemos como Montana, Wyoming y Alberta, pero no era un animal común ni siquiera para su época. Cuando los paleontólogos descubrieron los primeros restos en 1906, quedaron desconcertados. Las placas óseas estaban fusionadas de manera tan compleja que inicialmente pensaron que pertenecían a varios animales diferentes. Tomó décadas comprender que todo ese arsenal defensivo pertenecía a una sola criatura y que cada elemento tenía un propósito específico de supervivencia. Este dinosaurio no solo sobrevivió en un ecosistema dominado por superdepredadores, sino que prosperó, convivió con el Tyrannosaurus Rex, el Triceratops, y docenas de carnívoros especializados. Y mientras otros herbívoros dependían de manadas, velocidad o cuernos, el Ankylosaurus caminaba solo, confiando únicamente en su diseño evolutivo perfeccionado durante millones de años. Si quieres descubrir cómo funcionaba realmente esta armadura viviente, qué hacía que su cola fuera tan letal y por qué ningún depredador lograba vencerlo, suscríbete ahora al canal. Activa la campanita porque este viaje al Cretácico apenas comienza y las respuestas que encontrarás cambiarán tu forma de ver la evolución para siempre. Imagina un animal del tamaño de un rinoceronte militar, entre 6 y 8 metros de longitud, con un peso que oscilaba entre 4.8 y 8 toneladas según los especímenes. Pero aquí viene lo fascinante. Su altura rara vez superaba el 1,5 metros. Esta configuración no era un defecto, era ingeniería evolutiva deliberada. Un centro de gravedad bajo significa estabilidad absoluta. Mientras un T-Rex podía derribar a un Triceratops aprovechando su altura, volcar a un Ankylosaurus era como intentar volcar un búnker de concreto con las manos desnudas. La física simplemente no estaba de su lado. Su cráneo era una obra maestra de protección. Huesos fusionados formaban una estructura tan sólida que los paleontólogos necesitan equipos especiales para estudiarlos sin dañarlos. Incluso las órbitas oculares tenían pequeñas placas óseas que funcionaban como persianas blindadas. Los párpados, protegidos. Las fosas nasales, orientadas hacia abajo para evitar mordidas directas. Cada milímetro de su cabeza estaba pensado para resistir ataques. Los dientes, pequeños y con forma de hoja, no servían para masticar vegetación dura, sino para arrancar plantas blandas, helechos y follaje bajo. No necesitaba mandíbulas poderosas porque su supervivencia no dependía de la alimentación eficiente, sino de la defensa impenetrable. Pero la verdadera revolución estaba en su piel. Los osteodermos, esas placas óseas que cubrían su cuerpo, no eran simples escamas gigantes. Cada una se desarrollaba directamente dentro de la piel, como islas de hueso flotando en un mar de tejido conectivo. Variaban en tamaño, desde monedas hasta platos de cerámica. Las más grandes se ubicaban en el lomo y los flancos, formando filas ordenadas como tejas de un techo romano.
Las más pequeñas rellenaban los espacios, creando una malla de protección sin puntos débiles. Estudios recientes con escaneo CT revelaron que estas placas tenían estructuras internas complejas, con canales para vasos sanguíneos que ayudaban a regular la temperatura corporal. No solo era armadura inteligente. Y aquí está el detalle que muchos documentales omiten: la flexibilidad. A pesar de toda esta coraza, el Ankylosaurus no era una estatua rígida. Entre las placas había piel gruesa pero elástica que permitía movimiento. Podía girar su cuello, agacharse para alimentarse, e incluso correr en distancias cortas a velocidades estimadas de 10 km/h. No era rápido, pero tampoco necesitaba hacerlo. Su estrategia era simple. Cuando detectaba peligro, bajaba su cuerpo contra el suelo, protegía su vientre, la única zona vulnerable, y esperaba. El depredador podía gruñir, morder las placas o intentar agarrarlo. Nada funcionaba. Era como atacar a un tanque con las manos desnudas. Ahora hablemos del arma. La cola del Ankylosaurus no era solo un apéndice con hueso al final. Era un sistema de combate biológico con 3 componentes críticos: estructura, músculo y precisión. La cola medía aproximadamente 2 metros de longitud, pero los últimos 50 centímetros eran puro hueso fusionado formando un mazo natural. Este mazo, llamado técnicamente masa caudal, pesaba entre 20 y 30 kilogramos. Las vértebras cercanas al extremo estaban entrelazadas por tendones osificados, convirtiéndolas en una vara rígida e inflexible. Esto transformaba toda la cola en una palanca perfecta, flexible en la base para generar impulso, rígida en el extremo para concentrar el impacto. Los estudios biomecánicos realizados en 2009 por el paleontólogo Victoria Arbour cambiaron todo lo que creíamos saber sobre esta arma. Usando modelos computacionales, simuló golpes de la cola contra diferentes objetivos. Los resultados fueron escalofriantes. Un golpe directo generaba una fuerza de impacto superior a 4.800 newtons, suficiente para fracturar huesos de gran tamaño. Pero aquí está lo verdaderamente aterrador: la velocidad. El extremo de la cola podía alcanzar velocidades de hasta 40 km/h en una fracción de segundo. No era un golpe lento y pesado como el de un garrote medieval. Era un latigazo explosivo, rápido y devastador. ¿Cómo usaba esta arma? La evidencia fósil nos da pistas brutales. Se han encontrado restos de grandes terópodos con fracturas en las tibias y peronés que coinciden perfectamente con el tamaño y forma de la masa del Ankylosaurus. En 2014, un fósil de Tyrannosaurus rex descubierto en Dakota del Sur mostró una fractura sanada en la pierna derecha, con una deformidad que sugiere un golpe lateral de gran potencia. Los investigadores concluyeron que la lesión era consistente con el ataque de un Ankylosaurus. Imagina la escena. El depredador se acerca por el costado, calculando el ataque. El herbívoro gira su cuerpo masivo, planta las patas delanteras y libera un barrido horizontal. El impacto alcanza la pierna del T-Rex justo debajo de la rodilla. El sonido es como un bate de béisbol golpeando un tronco hueco. El hueso cede. El depredador colapsa. Pero había una limitación crítica: el ángulo de ataque. La cola solo era efectiva en objetivos que estuvieran a la altura correcta, aproximadamente entre 40 y 80 centímetros del suelo. Esto significaba que las piernas de los grandes terópodos eran blancos perfectos, pero animales más pequeños o ataques desde arriba podían ser problemáticos. Por eso el Ankylosaurus desarrolló una estrategia defensiva complementaria. Cuando era atacado por múltiples depredadores o desde ángulos difíciles, simplemente se dejaba caer al suelo con todo su peso, protegiendo el vientre y convirtiendo su cuerpo en una fortaleza inmóvil. La cola seguía activa, barriendo en semicírculos, manteniendo a raya cualquier intento de acercarse. La pregunta que fascina a los científicos es: ¿cómo evolucionó esta armadura? La respuesta nos lleva 100 millones de años atrás, al período Jurásico tardío, donde encontramos a los ancestros del Ankylosaurus. Anquilosaurios primitivos mucho más pequeños y menos blindados. Estos primeros tanques prehistóricos apenas tenían placas óseas dispersas en el lomo y colas sin masa, pero el Cretácico trajo una explosión de superdepredadores: Tyrannosaurus, Albertosaurus, Daspletosaurus, Gorgosaurus, todos ellos cazadores especializados con mandíbulas devastadoras. La presión evolutiva fue brutal. Los herbívoros tenían dos opciones: correr más rápido o volverse imposibles de comer. El Ankylosaurus eligió la segunda opción y la llevó al extremo absoluto.
Cada generación de anquilosaurios desarrollaba placas más grandes, más gruesas, mejor distribuidas. Los que tenían masas más pesadas en la cola sobrevivían más tiempo, se reproducían más, transmitían esos genes. Este proceso, repetido durante millones de años, refinó el diseño hasta alcanzar la perfección. El Ankylosaurus magniventris, la especie más conocida y la última en aparecer antes de la extinción, representa el punto culminante de esta evolución. Era el tanque definitivo. No había depredador en América del Norte capaz de atravesar su defensa. Incluso el T-Rex, con su mordida descomunal, solo podía aspirar a voltearlo, y eso implicaba un riesgo enorme de terminar con las piernas destrozadas. Pero aquí surge un misterio paleontológico. Si era tan invencible, ¿por qué se extinguió junto con los demás dinosaurios? La respuesta tiene dos partes. Primero, el asteroide de Chicxulub no discriminó. Cuando impactó hace 66 millones de años, generó incendios globales, inviernos de impacto, colapso de cadenas alimenticias. La armadura del Ankylosaurus no servía contra el hambre, el frío extremo, o la desaparición de las plantas de las que dependía. Segundo, su especialización extrema era un arma de doble filo. Necesitaba cantidades masivas de vegetación para mantener su peso corporal. Cuando el ecosistema colapsó, su metabolismo lento y su gran tamaño se convirtieron en desventajas letales. Los animales pequeños, con metabolismos rápidos y dietas flexibles, tuvieron más probabilidades de sobrevivir. Sin embargo, el legado del Ankylosaurus vive hoy en la ciencia y la tecnología. Ingenieros militares estudian la distribución de sus osteodermos para diseñar armaduras vehiculares más eficientes. Biólogos investigan cómo su estructura ósea distribuía impactos para desarrollar mejores cascos de seguridad. Incluso la industria automotriz analiza su centro de gravedad bajo para crear vehículos más estables. Este dinosaurio, extinto hace millones de años, sigue enseñándonos sobre diseño defensivo. Y ahora cuéntame, ¿desde qué ciudad y estado nos estás viendo? Escribe en los comentarios. Me encanta saber dónde está nuestra comunidad de apasionados por la paleontología. ¿Eres de Buenos Aires, Ciudad de México, Madrid, Bogotá? Déjalo abajo. Ahora profundicemos en su comportamiento social, porque aquí las teorías científicas entran en conflicto. Durante décadas, los paleontólogos asumieron que el Ankylosaurus era un animal solitario. La lógica era simple: con una defensa tan poderosa, no necesitaba la protección de una manada. Los fósiles individuales parecían confirmar esto, ya que raramente se encontraban múltiples especímenes juntos. Pero en 2017, un descubrimiento en Montana cambió esta perspectiva. Se encontró un sitio con restos de al menos 3 anquilosaurus de diferentes edades, preservados en la misma capa geológica, sugiriendo que murieron juntos, posiblemente en una inundación repentina. Esto abrió un debate fascinante. ¿Vivían en grupos familiares? ¿Se reunían temporalmente durante la reproducción? ¿O simplemente coincidieron en el mismo lugar durante un desastre natural? La evidencia actual sugiere un comportamiento intermedio. Probablemente pasaban la mayor parte del tiempo solos o en parejas, pero se congregaban en áreas de alimentación abundante o durante la temporada de apareamiento. Las hembras, después de poner huevos, posiblemente permanecían cerca del nido durante las primeras semanas, aunque esto no está confirmado. Lo que sí sabemos es que las crías nacían ya con pequeñas placas óseas, proporcionando protección básica desde el primer día. Aún así, eran vulnerables a depredadores medianos como Dromaeosaurus o Troodon, que podían voltearlos antes de que desarrollaran su armadura completa. Otro aspecto crucial es su interacción con el ambiente. El Ankylosaurus habitaba llanuras aluviales, bosques abiertos y regiones costeras. Prefería terrenos planos donde su baja altura no fuera una desventaja. Su dieta consistía principalmente en plantas bajas, helechos, cícadas, coníferas jóvenes, angiospermas primitivas. Los análisis de desgaste dental muestran que no masticaba como otros herbívoros grandes. Simplemente arrancaba la vegetación y la tragaba, dejando que el sistema digestivo hiciera el trabajo. Esto sugiere un intestino largo con fermentación bacteriana, similar al de las vacas modernas. Para procesar eficientemente esta dieta fibrosa, probablemente pasaba entre 12 y 16 horas al día alimentándose, moviéndose lentamente de un área a otra. Y aquí está un detalle que pocas personas conocen. El Ankylosaurus probablemente tenía un olfato excepcional. Los análisis del cráneo revelan cavidades nasales expandidas y lóbulos olfativos grandes en el cerebro. Esto sugiere que dependía más del olfato que de la visión para detectar depredadores. En un bosque denso del Cretácico, donde la visibilidad era limitada, poder oler a un T-Rex a 50 metros de distancia era una ventaja crítica.
También usaba este sentido para localizar plantas específicas, identificar áreas de alimentación y posiblemente para comunicarse químicamente con otros de su especie durante la reproducción. Era un tanque blindado con sensores biológicos avanzados. Vamos a lo más controversial. Los enfrentamientos directos. Durante años, documentales y películas mostraron combates épicos entre Ankylosaurus y Tyrannosaurus Rex. ¿Pero qué dice realmente la ciencia? En 2021, un estudio publicado en el Journal of Vertebrate Paleontology analizó marcas de mordidas en fósiles de anquilosaurios. Los resultados fueron sorprendentes. Muy pocas mostraban señales de ataques de grandes terópodos. Esto sugiere que los encuentros directos eran raros. ¿Por qué? Porque los depredadores no eran estúpidos. Un T-Rex adulto tenía múltiples opciones de presas más fáciles: hadrosaurios jóvenes, ceratopsios heridos, carroña fresca. Arriesgar una pierna rota atacando a un Ankylosaurus solo tenía sentido en situaciones desesperadas. Pero cuando ocurrían estos enfrentamientos, la dinámica era brutal y calculada. El depredador intentaba acercarse desde atrás o desde un costero, buscando el ángulo donde la cola no pudiera alcanzarlo. El Ankylosaurus respondía girando su cuerpo continuamente, manteniendo la cola siempre apuntando hacia la amenaza, como un artillero rotando su torreta. Si el terreno era favorable, el herbívoro buscaba rocas, árboles o desniveles que protegieran sus flancos, reduciendo los ángulos de ataque. El depredador gruñía, fingía avances, trataba de provocar un golpe prematuro que dejara la cola fuera de posición. Era un juego mortal de paciencia y timing. Las simulaciones computacionales modernas han recreado estos escenarios con precisión asombrosa. En un 70% de las simulaciones, el Ankylosaurus logra mantener al depredador a distancia hasta que éste se retira. En un 20%, el depredador sufre lesiones que comprometen su movilidad. Solo en el 10% restante, el carnívoro logra voltear al herbívoro, generalmente aprovechando terreno irregular o emboscando a un juvenil. Pero incluso volteado, el Ankylosaurus no estaba indefenso. Podía agitar las patas, usar la cola contra el suelo para impulsarse e infligir cortes con las placas afiladas de sus flancos. Era una presa tan problemática que simplemente no valía el esfuerzo. Esto nos lleva a una conclusión fascinante sobre la evolución de las estrategias de defensa. En la naturaleza, no siempre gana el más rápido ni el más fuerte. A veces gana el más resistente. El Ankylosaurus es la prueba perfecta de que la supervivencia no requiere ser el depredador alfa. Requiere ser tan costoso de atacar que nadie quiera intentarlo. Esta lección evolutiva se repite en la naturaleza moderna. Tortugas, armadillos, puercoespines. Todos aplican variaciones del mismo principio. Pero ninguno lo llevó al extremo del Ankylosaurus. Fue el tanque definitivo de la era mesozoica. Y su diseño era tan perfecto que solo un cataclismo global pudo eliminarlo. Así termina la historia del dinosaurio que desafió todas las reglas. El Ankylosaurus no necesitó garras mortales, mandíbulas trituradoras, ni velocidad sobrehumana. Eligió una estrategia simple pero perfecta: volverse imposible de matar. Y funcionó durante millones de años. Hoy, cuando los paleontólogos encuentran sus fósiles, siguen asombrados por la complejidad de su armadura, la efectividad de su arma caudal y la inteligencia de su diseño evolutivo. Cada placa ósea, cada tendón osificado, cada ángulo de su estructura cuenta una historia de supervivencia contra las probabilidades más extremas. Pero lo más impresionante es su legado. 70 millones de años después de su extinción, seguimos aprendiendo de él. Sus principios de protección distribuida inspiran ingenieros. Su biomecánica enseña a diseñadores. Su estrategia de defensa activa fascina a biólogos evolutivos. El Ankylosaurus demostró que en la batalla por la supervivencia, la resistencia puede ser tan poderosa como la fuerza bruta. Si esta historia cambió tu perspectiva sobre los dinosaurios, suscríbete ahora para más contenido así. Activa todas las notificaciones porque vienen más episodios sobre las criaturas más fascinantes de la prehistoria. Comparte este video con alguien que ame la paleontología. Y recuerda, en un mundo de depredadores, el Ankylosaurus eligió ser una fortaleza viviente y por eso nunca será olvidado.